Es posible que en el universo infinito haya más planetas habitados por especies inteligentes. Nosotros solo conocemos el nuestro, la Tierra. Y a veces dudamos de que seamos inteligentes. Por eso, quizá impresionados ante el espectáculo de destrucción y barbarie que habíamos sido capaces de hacer en lo que fue llamada Segunda Guerra Mundial, los países del mundo decidieron crear en 1945 la UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, con la misión de salvar y conservar lo mejor de la humanidad. 40 años después, el 6 de diciembre de 1985, fueron declaradas en España las primeras ciudades Patrimonio de la Humanidad. Centenares de cigüeñas dan la bienvenida a Alcalá de Henares desde lo alto de sus tejados y campanarios. Por eso, ellas son las protagonistas del juego de mesa local y no la clásica oca. Esta ciudad es patrimonio de la humanidad por su revolucionaria universidad renacentista. Y en el tablero alcalaíno queda bien patente. Abundan las casillas de literatos inmortales y de gobernantes que cambiaron la historia de España y del mundo. En sus antiguos porteros automáticos se aprecia el apego de los alcalaínos por sus raíces. ¡Román! ¡Somos nosotras! Tanto ama la historia de su ciudad que algunos aún conservan las mirillas medievales de sus casas. Los comerciantes del barrio judío vivían encima de sus negocios. Averiguaban la identidad del cliente por el agujero y solo entonces le lanzaban las llaves. Hasta bien entrado el siglo XX, la calle Mayor formaba parte del camino que unía Madrid o Toledo con Barcelona y Francia. La historia de España ha desfilado por esta pasarela durante milenios. Hoy es el paseo más concurrido de la ciudad. Ideal incluso si llueve. Es la vía porticada más larga del país. Ya en la Universidad Renacentista constatamos que los habitantes de Alcalá constituyen un caso excepcional. En 1851, sus antepasados fundaron la Sociedad de Condueños para comprar y salvar estos edificios históricos. Ahora ellos son los propietarios. Fue un reflejo de lo que era la sociedad alcalina. Sí que es verdad que los que lo mueven son antiguos catedráticos de la universidad. Hay abogados, hay profesionales, hay albañiles, hay carpinteros e incluso gente que no sabía firmar. Inicialmente se emitieron 900 acciones o láminas. En estos momentos habrá aproximadamente 300.
Tras la desamortización de Mendizábal, la institución académica se había trasladado a Madrid para convertirse en la actual Universidad Complutense. Mientras, en Alcalá, sus colegios fueron subastados. Hay un primer propietario que pretende hacer en esta manzana, pretende hacer una fábrica de telas de seda. Pasa un segundo propietario que quiere hacer viviendas y este segundo propietario lo que hace es ir demoliendo parte de los edificios. Cuando entra la Academia de Caballería, que entra inmediatamente después que se crean los condueños, hacen un inventario, un técnico de ingenieros, y dice que las puertas están en el suelo, que los cristales las ventanas no tienen cristales y el edificio es realmente cayéndose, ruinoso. Y a pesar de todo, pues deciden poner dinero para luego siempre pensar en que pueda venir la universidad y volvérselo a ceder. Afortunadamente así ha sido. El de Santo Tomás de Villanueva es el primero de los 3 emblemáticos patios del Colegio de San Ildefonso, el verdadero corazón de la universidad que llegó a contar con 40 facultades. Es el lugar idóneo para preguntarnos por qué esta institución fundada en 1499 cambió en todo el mundo la forma de entender la educación. Las universidades surgen a finales del siglo XI, comienzos del siglo XII. Surgen la de Bolonia, la de París, la de Salamanca, y son universidades cuyos estudios, artes, teología, de medicina, derecho, aparecen diseminados en distintos edificios de la ciudad. Aparecen repartidos por los barrios, pero no formando una ciudad universitaria, no formando un conjunto. Alcalá de Henares es la primera universidad de Occidente que nace específicamente con un barrio universitario. Nace entonces la ciudad del saber. La idea fue del cardenal Cisneros, y como quería ver el proyecto acabado antes de morir, optó por construir inicialmente en ladrillo. Con el tiempo se fue sustituyendo por materiales más nobles. La evolución se advierte fácilmente en la portada plateresca. En lo alto, unas esculturas llaman la atención. Una pareja de jóvenes y otra de ancianos sostienen guirnaldas de flores y frutas. ¿El mensaje? Que los estudiantes no vengan a holgazanear porque el tiempo pasa muy rápido y hay que aprovecharlo. Para lograrlo, nada mejor que una jurisdicción propia, con constitución, jueces y cárcel incluidos que regían tras estas cadenas. El sepulcro de Cisneros se encuentra en la capilla universitaria. Había pedido una tumba sencilla, pero le esculpieron una de las más lujosas del Renacimiento. Las estatuas que adornan el mausoleo están descabezadas. No está claro el motivo. Unos dicen que soldados napoleónicos acantonados aquí las pasaron por la guillotina y otros que los estudiantes las desgastaron porque daba suerte frotarlas. También le faltan la nariz y los dedos al cardenal. Se los aplastó el techo de la catedral tras sufrir un incendio y desplomarse en plena guerra civil. El mármol de Carrara se quedó sin brillo para siempre. El sepulcro retornó a esta capilla universitaria, pero no los huesos, que ahora sí descansan tras una sencilla lápida bajo el altar catedralicio. El cardenal dejó su impronta en otro proyecto que quizá hoy cuesta valorar, pero que fue revolucionario: la Biblia políglota. Los sacerdotes no se formaban adecuadamente, no había seminarios, todavía no habían surgido, con lo cual su educación no era muy completa. Entonces había muchas interpretaciones, a veces heréticas incluso, del Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces lo que quiere el cardenal Cisneros es hacer una edición, una versión de la Biblia que sea lo más pura, lo más perfecta, y se dedica a comprar manuscritos hebreos, griegos, arameos, latinos, por toda Europa. Y decide
exponer una gran cantidad de dinero de su propio peculio personal para reunir en Alcalá de Henares, que acababa de fundar en 1499, reunir a los mayores expertos que hay en Europa en estos idiomas, en latín, en griego, en arameo y en hebreo. Una esquina del recinto universitario acoge la Hostería del Estudiante. En 1929 fue el segundo parador de turismo en abrir sus puertas tras el de Gredos. El guiso de las bodas de Camacho es uno de sus platos estrella. Si no me engaño, sale un tufo y olor a harto más de torreznos asados que de juncos y tomillos. Así que vuelvo a decir que a Camacho me atengo, de cuyas ollas son abundantes espumas, gansos y gallinas, liebres y conejos. Apeaos y mirad si hay por ahí un cucharón y espumad una gallina o dos, y buen provecho os hagan. La receta del puchero aparece en el Quijote. Les presento el famoso guiso de las bodas de Camacho. Muchas gracias. Y degustarlo es una forma especialmente placentera de homenajear a Miguel de Cervantes, el hijo más ilustre de Alcalá de Henares. La partida bautismal del escritor permanece custodiada en el ayuntamiento y solo abandona la seguridad de esos muros una vez al año, el 9 de octubre. Ese día retorna a la cercana Capilla del Oidor. En su pila, Cervantes recibió el agua bendita. Hace 471 años, en esta misma iglesia, un sacristán escribió este registro, año de 1547. En domingo, 9 días del mes de octubre, año del Señor de 1547 años, fue bautizado Miguel, hijo de Rodrigo de Cervantes, y su mujer, doña Leonor. Con esta lectura da comienzo la Semana Cervantina. ¡Abran paso, caballero andante! Su principal atracción es el mercado temático más grande de España, instalado en la Plaza de Cervantes, el centro neurálgico de la localidad. Manuel viaja desde Oporto cada año para vender pieles. Ahora corte una de oveja que servirá como alfombra. Abdel suele escribir nombres y apellidos de personas con caligrafía árabe, pero en este caso redacta el de una ciudad, Alcalá de Henares, que en su idioma significa fortaleza sobre el río. Qalat al-Anhar. En la arena se baten caballeros como los que idolatraba Don Quijote, aunque algo menos fieros. Es una justa medieval donde en vez de rodar cabezas, ruedan lechugas. En 1948, el historiador Luis Astrana Marín descubrió que el creador del caballero andante manchego y su escudero Sancho Panza había nacido en este solar. Para celebrarlo, se construyó una vivienda de estilo castellano del siglo XVI. Imaginaron cómo podría haber sido la morada de la familia Cervantes. Incluida la botica del padre, que fue cirujano sangrador.
Ese muro es uno de los 3 elementos originales de la vivienda. Las vitrinas atesoran ediciones únicas del Quijote, impresas hace siglos y en muy variados idiomas. Estamos en presencia de la primera novela moderna. Él y Shakespeare son 2 hombres, el uno en teatro, la comedia, el otro en la novela, que rompen, digamos, lo que era hasta entonces el mundo de la literatura y que lo levantan a la altura que hoy tenemos y caminos que han seguido los mejores literatos del mundo. Pared con pared se encuentra el Hospital de Antezana, donde se cree que trabajaba el progenitor. Es uno de los sanatorios en funcionamiento más antiguos de Europa, aunque ahora es solo residencia geriátrica. Sobre esta silla cuenta la leyenda que guisaba para los enfermos San Ignacio de Loyola, fundador de los jesuitas. Llegó a Alcalá para estudiar teología y en este hospital, a cambio de cocinar, le dieron cobijo. Si intentamos acceder a la que fue su celda, nos tropezamos con el exterior de una cúpula. Para honrar al santo, en el barroco construyeron una iglesia bajo su cama y alzaron una bóveda para que atravesara justamente sus aposentos. Otro vecino del hogar de los Cervantes que pasó a la historia fue Manuel Azaña, presidente de la Segunda República y también literato, que se crió en esta casona. No obstante, en esta manzana de moradores ilustres, el lugar favorito de los turistas para hacerse la foto es este. La universidad fue siempre un imán que atrajo a la ciudad personajes brillantes, como por ejemplo Calderón de la Barca, que estudió en el antiguo Colegio de los Jesuitas, hoy Facultad de Derecho. Melchor Gaspar de Jovellanos fue el último alumno célebre, pero del siglo de oro pasaron por aquí casi todos los señeros: Lope de Vega, Tirso de Molina, Fray Luis de León, San Juan de la Cruz o Francisco de Quevedo, que se licenció en Artes en el Colegio del Rey, ahora sede del Instituto Cervantes. En su novela picaresca La vida del Buscón, Quevedo glosó muchas de las costumbres universitarias de entonces que bien podríamos llamar novatadas. Aunque desgraciadamente no ha perdurado hasta nuestros días, aquí se encontraba las puertas de los burros. Por ella salían aquellos estudiantes que no habían aprobado en sus asignaturas. Y Quevedo muy bien explicaba lo que se les hacía. El pueblo los manteaba. Y además les ponían unas orejas de burro. Y curiosamente, de ahí viene el dicho ser un manta. El de Filósofos es el segundo de los 3 principales patios de la universidad. En el siglo XIX, sus propietarios practicaron varios derribos y por eso la puerta de burros ya no existe. Sí se conserva su opuesta, la de la Gloria. Por aquí salían los estudiantes que aprobaban, de ahí su nombre, la Puerta de la Gloria. Pero no todo eran alegrías para ellos, puesto que los estudiantes que pasaban por aquí debían de pagar una copiosa comida a todos los que esperaban detrás. A veces eran cientos los que esperaban detrás de esta puerta. Como podéis imaginar, no todos podían costeárselo. Así que los estudiantes más pobres pasaban la gorra. De ahí viene la expresión ser un gorrón. Esas rejas son la fachada de la cárcel que había entonces para los estudiantes. Solía estar abarrotada. Si algún alumno se dejaba llevar por el pecado de la lujuria, dormía 3 noches en el calabozo.
pasen, vengan por aquí. Vamos a ver la cárcel. Muchos de los más importantes escritores que estudiaron en Alcalá de Henares pasaron por la cárcel. Quevedo y Lope de Vega, ya saben ustedes la fama que tenía de galán y conquistador. Eran asiduos a ella, debido a sus escapadas nocturnas. La jurisdicción universitaria no era para tomarse la broma. Llegaron a condenar a algún alumno por usurero a remar a galeras. Para hablar de los nacidos en Alcalá de Henares se puede emplear el gentilicio alcalaíno, pero también complutense. La explicación está en esas ruinas. En la época romana, Alcalá de Henares era Complutum. A diferencia de lo que ocurre en la mayor parte de las ciudades hispanas, Complutum tiene un desarrollo como ciudad en sus edificios privados y también en sus edificios públicos a partir del siglo III. Una labor que parece ser que puede estar relacionada quizás con la actividad judicial y con el control del territorio, con el control administrativo, no tanto militar, sino más bien administrativo. En la Casa de los Grifos se hallan las pinturas murales mejor preservadas de toda la península ibérica. Tenemos pinturas de todas las habitaciones, de toda la casa completa, y es posible establecer una reconstrucción de cómo serían en cada una de las estancias. Para hacernos una idea, esto era un mundo muy colorista que se puede parecer, por ejemplo, a lo que uno ve si va ahora mismo a la India o a determinados países musulmanes, donde el color predomina por todas partes. Muy cerca, en la casa de Hippolytus, el mayor tesoro se halla en el suelo. Estamos ante un mosaico cuyo objetivo es en gran parte didáctico, es mostrar a una cosa que es importante para la cultura de los romanos, que es la fauna que existe en el Mare Nostrum, a gente que vive en el interior de la península ibérica y que con frecuencia no va a poder acceder a ese tipo de bienes en directo. Sin duda, la mayor singularidad urbanística de esta urbe es la de haber cambiado continuamente de sede. Con la decadencia de Complutum, ya en tiempos de los visigodos, la población se desplazó 2 kilómetros hacia el este. Y otros 2 más se movió en época árabe, hasta el cerro del Ecceón. De época islámica, sobreviven las ruinas del castillo que da nombre a la localidad. Como vimos, Al-Kalat significa en árabe fortaleza. Tras la reconquista cristiana, la ciudad floreció de nuevo y de forma definitiva alrededor de la basílica visigoda de Justo y Pastor. Hoy es catedral magistral, título que solo comparte con el templo de Lovaina. Supone que el cabildo catedralicio está formado por profesores de la universidad. Es el lugar más sagrado para los cristianos, la cripta de los niños mártires Justo y Pastor. Sobre esta roca les cortaron la cabeza en tiempos de Diocleciano, y en la urna reposan sus restos. Después del incendio sufrido en la Guerra Civil, solo queda en la catedral un mausoleo renacentista, el del canónigo Gregorio Fernández.
Y está a punto de perder la nariz, porque hay un dicho en la ciudad que juega en su contra. Jovencitas, si queréis un buen novio, debéis tocar la nariz a Gregorio. Por estas escaleras, tan bellas como empinadas, los más deportistas pueden subir hasta el vertiginoso campanario. Es uno de los mejores miradores de la población complutense. Que un río, en este caso el Henares, ponga apellido a una localidad es más bien habitual, pero que además haya sido escenario de novelas de Cervantes y de los versos del arcipreste de Hita, otro ilustre alcalaíno, no lo es tanto. Siguiendo su curso, topamos con el segundo viñedo con mayor variedad de cepas de todo el mundo, que comenzó a formarse en 1893. Esta finca autonómica de investigación es una biblioteca vegetal. Hay 3.654 tipos de vides y hasta un ejemplar chino con espinas. También otro de ciencia ficción, que brota a 42 grados bajo cero. Por algo, colaboran con la NASA en un estudio puntero sobre el cambio climático. Lo que estamos haciendo ahora concretamente en este momento es estudiar la fecha de brotación de las distintas variedades, que la fecha de brotación está vinculada al genotipo de la planta. Cada variedad brota en distintas épocas. Las variedades más del norte de España brotan más tarde porque son más adaptadas a climas más fríos y las variedades del sur brotan antes. Entonces lo que estamos viendo es la relación entre el clima y la fecha de brotación de las distintas variedades. Otro experimento busca uvas más apetecibles a partir de estas parras silvestres americanas. Sus frutos saben a chucherías. Estamos metiendo sabores especiales como este gusto a gominola y luego también estamos intentando que sean de más tamaño para que sean más crujientes también y les gusten más a los chicos. Por lo tanto, hacer que coman más fruta, que es el objetivo final que tenemos. También en Alcalá hay muestras sobresalientes de arquitectura contemporánea. Este laberinto, obra de Aranguren y Gallegos, fue en el pasado colegio universitario y prisión municipal. En el presente es un segundo parador de turismo. El reto era complejo. ¿Cómo conseguir cientos de habitaciones sin sobrepasar la altura de esta tapia? En vez de construir hacia arriba, lo hicieron hacia abajo. La parroquia de San Juan de Ávila es otro proyecto poco usual. Una mención especial merece esta biblioteca alojada dentro del convento de los Trinitarios. Y si la cosa va de iglesias curiosas, no puede faltar este restaurante. Y de postre lo mejor de Alcalá, costrada. El culto en este templo, como en toda Alcalá, es a su postre más típico, la costrada. De hojaldre, crema, merengue y almendra, es un sueño para los más golosos. También bajo techos que fueron consagrados en el Museo Arqueológico Regional reposan algunos de los curiosos mosaicos extraídos de Complutum.
El premio a la apuesta más audaz de rescate y promoción del patrimonio quizá deba llevárselo el Spa del Parador. El agua fluye bajo las bóvedas de una iglesia del siglo XVII. Sin embargo, la restauración más peliaguda y también más aplaudida fue la del Corral de Comedias. Estaba oculto en un cine abandonado. Se empeñaron que está allí, que está allí, que está en el cine, que el Corral de Comedias, que constaba que había documentación y memoria histórica, está en el cine y salió del cine. Qué bonito es que un teatro salga de un cine. Hemos dado vuelta a la historia. Ahora en sus paredes se pueden estudiar la evolución de las artes escénicas. Aquí confluían 4 elementos históricos. Un corral de comedias, que como todo el mundo sabe, pues es un patio de una casa donde la gente deja hacer teatro y se asoma a las ventanas o alquila sus habitaciones para que ciertos espectadores tengan visión privilegiada. Luego había un teatro isabelino, un teatro romántico y un cine, que era lo que conocían los de Alcalá, el cine Cervantes, pero escondía 4 testimonios históricos que estaban entremezclados. Y había que hacer un poco como pulgarcito, desenredar, seguir las miguitas para ir expresando lo que queríamos. Y era expresarlo todo. Salvaron parte de la tramoya original bajo el escenario. Y tras él, las ventanas de la casa de época donde hoy vive la señora Concha, con visión privilegiada del espectáculo. En esta ocasión es una obra del Festival de Teatro Clásico donde todo cabe. La pieza es un homenaje a los dramaturgos griegos que dura 12 horas. Ahora voy a salir del corral al sureste, caminando hacia Valdemoro. Tras el de Santo Tomás y el de Filósofos, el tercero y último de los patios del Colegio de San Ildefonso es el Trilingüe, llamado así porque las aulas de los estudiantes de latín, griego y hebreo daban a sus galerías. 36 elegantes columnas dan acceso privilegiado al Paraninfo. Bajo el artesonado mudéjar, encajado sin emplear un solo clavo, y sobre la cátedra plateresca, también de aire morisco, se examinaban los doctorandos. Esta persona venía acompañado de 2 profesores, uno amigo y otro enemigo. Él subía y se situaba en la parte central de la cátedra. A la derecha, un profesor amigo que venía a animarle, a apoyarle, a decirle que lo iba a hacer muy bien, que no se preocupase, al que le apodaban el gallo. Y a la izquierda, un estudiante enemigo que venía a hacer justo todo lo contrario. Venía a ponerle nervioso, a decirle que lo iba a hacer muy mal, que le iba a salir fatal, y le llamaban la gallina. Alrededor, en la balaustrada, los profesores que venían a escuchar el examen y que de vez en cuando interrumpían al alumno que estaba haciéndolo. Solo estudiantes hechos de una pasta especial podían lidiar con semejante presión, y así lo atestiguan los nombres de algunos de ellos inscritos en los muros. Enfrente tenéis el galardón del Premio Cervantes. Ese es el premio que el rey de España todos los años, el día 23 de abril, nos entrega en esta sala. Y aquí nos dice lo que es: a la literatura en lengua castellana. Aquí estamos viendo un escritor de espaldas, los 2 inventos del siglo XX, la luz eléctrica y el teléfono, y una menina de Velázquez. Si giramos el premio, nos vamos a encontrar con 2 manos que sujetan el libro, las manos de Miguel de Cervantes, que aunque le llamamos el Manco de Lepanto, él siempre conservó sus 2 manos. El Cervantes es el Nobel de Literatura en lengua española.
y los nombres de quienes lo merecieron quedarán ya para siempre grabados con mayúsculas en la historia. Junto al monasterio de San Bernardo se ubica el Palacio Arzobispal, otro lugar desde el que se alteró el devenir de la historia. Allí residían los reyes católicos cuando recibieron la visita de un personaje sin par. La entrevista entre Cristóbal Colón y los reyes parece ser que tuvo lugar aquí a mediados de enero de 1486, en donde se negociaron los principios, los primeros pasos del descubrimiento de América, que había que esperar, decía Fernando el Católico, a que se terminara la Guerra de Granada, que acababa de empezar en 1482. Había una infraestructura urbanística, por llamarlo de alguna manera, que permitía alojarse a una corte. En los alojamientos de aquella corte es cuando nace, por ejemplo, aquí Catalina, que será después la reina de Inglaterra a finales de 1485, y luego más adelante también, es curioso, pero vuelve a nacer otro gran personaje muy desconocido en la historia de España, que es muy curioso, que fue Fernando, el hermano de Carlos V, que nació aquí también en Alcalá en 1503. También él acabaría ocupando un trono, en su caso el del Sacro Imperio Romano Germánico. De igual modo, el edificio que les vio nacer fue adquiriendo más y más esplendor. A partir del siglo XV, sobre todo a mediados del siglo XV con Alonso Carrillo y con Mendoza y Cisneros, empieza a pasar de fortaleza y de castillo a palacio. Y ya en el siglo XVI, con el arzobispo Fonseca y el cardenal Tavera, que son los grandes prelados del Renacimiento, mecenas del arte, lo que hacen es pasar totalmente de un castillo-fortaleza a un palacio renacentista. Así de grandiosa era la edificación cuando en el siglo XIX se convirtió en archivo general del reino. En la guerra civil fue empleado como cuartel por los dos bandos y sobrevivió de milagro a los bombardeos. Pero justo después de terminar la contienda, un incendio fortuito arrasó la mayor parte del complejo. El Archivo General de la Administración tomó el relevo. Es el tercero más grande del planeta tras los de Fontainebleau y Washington. Impresiona. Si todas las cajas archivadas se alinearan, llegarían hasta Valladolid, a casi 200 kilómetros. Todo lo que ha sucedido en España en los últimos 180 años está aquí documentado. La documentación más antigua que tenemos es del siglo XIII, pero principalmente el conjunto de documentación que tenemos en este centro es a partir generalmente de 1840 aproximadamente hasta principios del siglo XXI. En mi opinión, el ejemplar que tenemos de la Constitución de 1931 con la Segunda República podría ser el documento más destacado a nivel político que conservamos aquí en el centro. Guardan 15 millones de fotografías, entre ellas las del estudio Alfonso, una saga de retratistas y reporteros que dejó constancia de buena parte del siglo XX. Los informes censores de obras literarias, cinematográficas e incluso de cómics, como El guerrero del antifaz, moverían a la risa si no fueran tan tristemente reales. Hay fichas carcelarias y también títulos académicos de algunos de los nombres más importantes de las letras y las ciencias.
Para mí una de las joyas más importantes sería el propio título de Ramón y Cajal. Tenemos también la presentación de los trabajos sobre las neuronas que él hace, los primeros dibujos incluidos. La historia de la cultura española se puede rastrear en Alcalá casi al completo. El Día de Difuntos, miles de personas superan pacíficamente las murallas del Palacio Arzobispal. Uno de los nuevos cometidos de la antigua fortaleza es el de escenario teatral. En su patio y en sus torres se representa cada año el tenorio más multitudinario de España, en esta ocasión con tintes musicales. ¿Cuál gritan esos malditos? Pero mal rayo me parda si en concluyendo la carta no pagan caro El sus montaje para este Don Juan alcalaíno es colosal. Son varios los escenarios que acogen la actuación. La Hostería del Laurel, Contra negra fortuna y al vez de encontrarme allí, todo mi caudal perdí. Dobla, una por una. la Casa de Doña Ana de Pantoja, ¿Qué queréis? Vamos a ver. ver ¿Qué veréis hasta ahora? a tu señora, Idos Hidalgo en Malora, ¿quién pensáis que vive aquí? Doña Ana de Pantoja, y quiero ver a tu señora. ¿Sabéis qué casa, Doña Ana? Sí, y mañana. el Convento de las Calatravas, Tenedme. Apenas respiro. Sombra. Huyed por compasión. la Quinta de Don Juan, No es cierto, ángel de amor, que en esta apartada orilla más pura la luna brilla y se respira mejor. O arráncame el corazón. Ómame. Porque te adoro. y por último, el Panteón de la familia Tenorio. Mañana a los sevillanos aterrará el creer que manos de mis víctimas caí. Mas es justo y que de aquí al universo notorio, que pues me abre el purgatorio un punto de penitencia. Es el Dios de la clemencia, el Dios de Don Juan Tenorio. En la conversión del Palacio Arzobispal en el extinto Archivo General del Reino en el siglo XIX, participó un arquitecto que dejó muestra de su desbordante ingenio en otro edificio singular, el Palacio de Laredo. El Palacete Laredo es un edificio ecléctico, es decir, que en realidad es una suma de diferentes estilos artísticos. Aquí podemos encontrar desde el estilo mudéjar, el estilo nazarí granadino, el estilo gótico, el estilo renacentista, realmente todos los estilos artísticos que se dieron en la península ibérica desde la Edad Media hasta el siglo XVI. Esta sala en la que estamos ahora es la sala árabe, toda cubierta de yeserías, pintadas en colores rojo, azul y dorado, con unos rosetones que hacen referencia a una leyenda clásica del nazarí, que es caracteres cúficos, solo Dios es el vencedor, y con un cupulín procedente del Palacio de los Condes de Tendilla, de Guadalajara, que también es original. Pero quizá el lugar más asombroso sea este. Estamos en el salón principal del Palacete Laredo. Es el denominado Salón de Reyes, porque en él están representados todos los reyes de Castilla, desde el rey Alfonso XI, haciendo todo el recorrido, hasta el emperador Carlos I. La bóveda es una bóveda original, es una bóveda de crucería de estilo gótico procedente del castillo prisión de Santorcaz, una población cercana a Alcalá. Preside el salón el retrato del propio Manuel Laredo, el hombre que imaginó todo esto. Lástima que tanta creatividad se le fuera de las manos y acabara arruinado y obligado a vender el palacio por 25.000 pesetas.
Las puertas del normalmente tranquilo convento de la Imagen se abarrotan una vez al año. Son muy pocos los afortunados que pueden presenciar el momento más emotivo de la Semana Santa. De 200.000 alcalaínos, 4.000 son cofrades. Y los más resistentes son los que se atreven a sacar por la pequeña puerta el paso del Cristo atado a la columna. Mano derecha. Mano derecha atrás. Bueno. Izquierda adelante. Mano izquierda adelante. Mano derecha adelante. Mano derecha adelante. Mano derecha adelante. El Cristo se tambalea, pero finalmente lo consigue. Cuando la procesión sigue su camino, es buen momento para explorar el convento de clausura que alberga la talla. Por las escaleras de Covarrubias debió de subir y bajar la hermana de Miguel de Cervantes, que fue abadesa. La fundadora de las Carmelitas Descalzas, Santa Teresa de Jesús, vivió, leyó y escribió en esta celda. Levantó además su propio colegio en la antigua institución cisneriana. Ya con la democracia, en 1977, se fundó la actual Universidad de Alcalá de Henares, volcada como en el pasado en las humanidades y el idioma castellano, pero también en la investigación científica. Recuperó muchos de los antiguos colegios renacentistas y barrocos, como el de Málaga, actual Facultad de Filosofía y Letras. En una de sus cúpulas encontramos un original fresco, obra de José María Larrondo. Es un feto en el útero materno. Toda una oda al futuro. Había algunas preguntas que no hemos visto en clase, pero creo que... Nada más embriagador y optimista que el bullicio y la vitalidad de los estudiantes al salir de clase. Son los futuros científicos, poetas, médicos o arquitectos que marcarán nuestra época. Tras 140 años de pausa, la Universidad de Alcalá de Henares brilla nuevamente en todo su esplendor. Esta es una ciudad para aprender, pero también para jugar, divertirse y dejarse llevar como si fuera una novela de caballería en la que los sucesos fantásticos están garantizados. Y te los puedes encontrar al doblar cualquier esquina y cuando menos te lo esperas.